Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de un tema del cual yo de verdad que tengo muchas dudas, las fianzas, y qué mejor que un experto como José Ramón Proal para que nos cuente todos los detalles de las fianzas. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás? Mi querido Gil, qué alegría saludarte, ¿cómo andas? Afortunadamente muy bien, feliz de saludarte. Y parece increíble que después de tanto tiempo que yo recuerde no hemos hablado sobre las fianzas, creo que es la primera vez y yo tengo muchas dudas al respecto porque en ocasiones como que he estado en circunstancias en las que me dan una opción, a lo mejor me dicen, bueno, se va a firmar este contrato, no sé qué, necesitamos un cheque de caja o una fianza. Y yo como que siempre le he huido a las fianzas porque no le entiendo muy bien en qué consisten. Entonces, soy todo oídos. Fíjate que las fianzas son emitidas por una entidad regulada, en este caso fianzadoras, en donde ellos aportan una garantía, una póliza a, en este caso, eh, el acreedor, el contratante, el beneficiario, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tipo de contrato que adquieras. Las fianzas regularmente son usadas para efectos de contratos con gobierno, gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal, llámese Marina, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de las obras estas que se están haciendo en este sexenio, ¿no? Eh, o en la continuación de este sexenio más bien. Entonces, al final es una compañía que revisa tu información financiera, revisa tal cual como si fueras sujeto de crédito. Digamos que cuando yo trato de explicar esta parte, la mejor forma que he encontrado es decir, a ver, es como si sacaras una línea de crédito con un banco. Una institución financiera te va a revisar, te va a, ¿qué va a revisar, no? Tus antecedentes, que sepas hacer lo que dices que vas a hacer, ¿no? Y que tu información financiera esté saludable, ¿no? Inclusive es posible que entren temas de buro de crédito en algunos casos, ¿no? Entonces, en la suposición de un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, tú estás obligado a pagar una renta y te van a pedir un aval, un depósito en garantía o una fianza. Y en este caso, por ejemplo, lo que hace la compañía de fianza es decirle, a ver, el señor Gilberto en este caso, pues es un comunicador, ¿no? Tiene necesidad de rentar esta propiedad para fines profesionales, para grabar Gilberto Brenis Live, ¿no? Y entonces, pues el señor tiene esta trayectoria y yo garantizo que si el señor no te paga la renta, te la pago yo afianzador. Entonces, a través de una póliza. La póliza al final es un contrato y como cualquier contrato tiene regulaciones, derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, es la mejor manera en que yo encuentro de explicar una fianza. ¿Por qué se han vuelto relevantes? Porque al final ha sido un instrumento que, si bien tiene muchos años funcionando en nuestro país, eh, pues hoy la opción para muchos empresarios ha sido recurrir a las ventas con gobierno. Llámese de cualquier tipo, ¿no? Llámese desde publicidad, llámese eh, hacer calles, remodelaciones, mercados, reconstruir, por ejemplo, ahorita las obras que están haciendo en nuestra ciudad, pues todo eso pasa por proveedores de terceros porque al final los ayuntamientos, los gobiernos no tienen infraestructura para poder establecer o hacer, este, pues vaya, un parque, por ejemplo, están haciendo una zona ahorita de ejercicio al aire libre en el Parque del Arte, pues el ayuntamiento no tiene, pues ni los ingenieros, ni la capacidad técnica, ni... Entonces, pues tiene que buscar un tercero que lo haga, y ese tercero tiene que garantizar su trabajo, y la forma de hacerlo es una fianza. Ahora, lo que a mí no me queda muy claro es, digamos, en el caso de las rentas, no sé, si yo pago 1,000 pesos de renta, ¿no? Y me piden esa fianza, ¿de qué manera se determina cuánto voy a pagar yo por la fianza? Porque al final no es tanto que la afianzadora me respalde, sino más bien yo le pago a la afianzadora para que responda ante la persona que me está rentando el lugar, ¿correcto? Así es, fíjate que, a ver, el costo depende del tipo de contrato, del riesgo, de los años de contrato. Aquí estamos hablando que, por ejemplo, esos 1,000 pesos que tú tienes que pagar de renta son obligatorios.
Es decir, vas a rentar un local en el centro, ¿no? Y pues al final, pues seguramente el arrendador te va a decir, oye, sí te lo rento con mucho gusto, pero vamos a poner que es obligatorio que me lo rentes por lo menos 2 años, ¿no? Pues en este caso, pues ya se vuelve indispensable, ¿no? Que haya una garantía. Entonces, inclusive algunas empresas, pues, ¿qué hacen? Pagan los 12,000 pesos, hablando de los 1,000 pesos al mes, pagan los 12,000 pesos los 24 y se quitan el tema. Pero si no es el caso, porque todos, la gran mayoría de nosotros va buscando estos financiamientos o estos esquemas financieros para poder ir distribuyendo el gasto, pues la opción es que alguien garantice. Entonces, por eso me regresaba yo, te pueden pedir un aval. ¿Qué va a hacer el arrendador si no le pagas? Pues ir con el aval y cobrarlo. En este caso, pues es una institución financiera en donde, pues al final tiene su estructura y pues el señor irá y reclamará en caso de que tú incumplas con el contrato. Siempre la intención será que los contratos se cumplan, ¿no? Pero pues siempre habrá imponderables que puedan hacer que las cosas no salgan como uno pretende o quiere y por lo tanto la afianzadora es una institución que al final pues guarda esa garantía y la hace válida al beneficiario. Ahora, lo que tampoco entiendo es por qué, digamos, se cumplen estos 2 años, ¿no? De la renta. No hubo ningún problema, tú cumpliste en tiempo y forma con la renta y todo está bien, y la afianzadora no te regresa lo que pagaste por la fianza. No, la financiadora la prima que te haya cobrado por esa garantía no es recuperable, es parte de tu gasto. Eso también nos cuesta mucho trabajo a veces traducirlo, ¿no? Porque, pues al final, por eso a veces se opta por el cheque de depósito en garantía. Pero ¿qué sucede? Ese cheque en depósito en garantía va a estar ahí hasta que tú entregues la propiedad, por ejemplo. Entonces, vas a dejar dinero parado, sin ganar intereses, con inflación, etcétera, pues ahí dentro a favor de X o Y persona, ¿no? Que tiene la posibilidad de que si tú no cumples, cobrar ese dinero. Entonces, con la fianza pasa eso, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay personas que se lanzan a trabajar con gobierno, ¿no? Entonces, no se licitan para arreglar los vehículos de las patrullas del municipio. Y por eso ser que son 2,000 o 3,000 unidades, ¿no? Y que a lo mejor es un contrato, vamos a poner, de 1,000,000 de pesos por cerrar una cifra. Pero sucede que empiezan a reparar las unidades, y llega el momento del cobro, ¿no? Y entonces el ayuntamiento le dice, bueno, sí, te pago, pero pues preséntame tu fianza de garantía de que vas a cumplir con el contrato y que vas a tener la capacidad de repararme las 2,000 o 3,000 unidades, que vas a tener la capacidad instalada, que vas a poder tener las refacciones, que vas a tener la mano de obra, que me vas a garantizar en un tiempo que la patrulla otra vez salga a circular. Y entonces muchas personas no consideran ese gasto, ¿no? Y entonces no pueden cobrar. ¿Hay circunstancias en las que tú no sugieres el uso de una fianza? O sea, en ciertos casos que digas, no, en este caso mejor no aplicar una fianza. Sí, lo revisamos caso por caso, revisamos caso por caso, pero yo te diría, ¿dónde sí aplicar una fianza, no? Por ejemplo, en el caso de arrendamiento, para temas de locales comerciales, bodegas, ¿no? Ahí aplicamos una fianza. Si alguien va a rentar un departamento, si alguien va a rentar una casa y le están pidiendo una fianza, yo siempre sugiero que busquen otra manera de garantizar, porque el costo-beneficio no lo soporta, ¿no? Cuando se aplica una fianza, por ejemplo, luego tenemos este tema actualmente en donde el SAT, ¿no? te embarga bienes a raíz de un crédito fiscal o te levanta los sellos por algún motivo, ¿no? En una revisión y te está determinando una obligación que el SAT piense que tú debiste cumplir. Ahí también les sugerimos metan una fianza para que ustedes puedan seguir manejando el dinero y haciéndolo crecer. Es una buena solución. Cuando es obligatorio, cuando hay temas de licitaciones, no hay más. Ahí para poder pedir un anticipo para una obra en gobierno necesitan una fianza, para poder cumplir con el tema de vicios ocultos posterior a la entrega necesitan una fianza para que les paguen.
En el caso, por ejemplo, volvamos al ejemplo del departamento, ¿no? Se cumplen esos 2 años y estoy muy a gusto, también el dueño del lugar está muy contento, renovamos por otros 2 años. ¿Se puede utilizar la misma fianza o se amplía o tiene que ser una nueva? Tiene que ser una nueva, las fianzas están sujetas a los contratos. Si el contrato duró de 2024 a 2026, en 2026 se vence. Y tienes que volver a renovar la fianza y tienes que ofrecer nuevamente tu situación financiera y tienes que volver a pagar la prima correspondiente. Sí, por ejemplo, hace poco se acercó conmigo y me comentaba, ¿no? Oye, vamos a rentar un restaurante con todos los aditamentos ya, mobiliario, cocina, ¿no? Y estamos interesados en hacer una fianza para que nos garanticen el buen uso, ¿no? Dice, bueno, ¿por cuánto es la renta? Y al final dije, yo les sugeriría que lleguen a un acuerdo diferente, ¿no? A lo mejor un contrato comodato, acérquense con un abogado que les haga algún esquema o algún contrato en donde pueda establecerse una obligación monetaria, pero no se acerquen al tema de la fianza porque lo van a complicar en el sentido de que pues son varias partes involucradas, cada quien tiene que ofrecer su información financiera, entonces, insisto, es caso por caso, hay casos en donde no hay otra más, insisto, sobre todo trabajando con gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, me imagino que existen diferentes afianzadoras. Normalmente los parámetros o los precios son más o menos iguales o sí puede haber diferencias entre una empresa y otra. Regularmente cuando una empresa ya tiene algún historial de fianzas, tiene acceso a mejores precios, ¿no? Pero en general podríamos hablar de que el mercado es muy, muy, muy homogéneo. O sea, tenemos casi todas las afianzadoras ofrecen, lo único que cambia es el apetito de negocio de la afianzadora. Algunas afianzadoras sí les gusta la obra pública, les gusta entrar a temas, ¿no? Ese tipo Tren Maya, el transoceánico, transísmico, perdón, sí les gusta. Hay afianzadoras que dicen, yo no me meto ahí. Hay afianzadoras que te dicen, yo sí le entro a temas fiscales, hay afianzadoras que no, pero los precios regularmente son muy homogéneos. ¿Hay circunstancias en las que pierden las afianzadoras? Sí, claro, ha habido, de hecho hay afianzadoras a diferencia, por ejemplo, de los seguros, en donde una aseguradora está extremadamente protegida a favor de sus clientes, en donde no va a desaparecer, hay afianzadoras que han desaparecido por reclamaciones importantísimas. Al final cumplen con sus obligaciones de liquidar al beneficiario, pero sí, sí ha habido, y marcas bastante importantes que a raíz de un golpe durísimo, de una reclamación, rectificar y dijeron, sabes que no es nuestro negocio primario, mejor seguimos operando como financiera o qué sé yo. Digamos, ya para terminar, nos quedan un par de minutos. Para una persona que requiera una fianza, ¿qué sugieres? ¿Cuáles son, digamos, los puntos esenciales que debemos de tomar en cuenta para poder hacer este proceso de la mejor forma? Que consideren para empezar que si van a entrar, por ejemplo, a una licitación con cualquier entidad pública, este, consideren que tienen que tener un buen historial financiero, o sea, un buen buro de crédito, por ejemplo, y que tienen que tener información financiera sólida. Si no es así, van a tener que ofrecer un bien en garantía para poder tener acceso a una fianza. Pero no hay una cosa sin la otra. No hay manera de brincarse esos pasos, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, si vas a trabajar con algunas entidades que te piden fianzas, ahí lo recomendable es acercarse a un especialista, pedir consejo y ver la manera de solventar, ¿no? Porque hay instituciones muy grandes, sobre todo las grandes marcas, por ejemplo, las automotrices, que para trabajar con ellos también te piden una fianza para garantizar los trabajos que vas a hacer. Claro, pues oye, muy interesante el tema. Muchas gracias por resolver las dudas, mi querido José Ramón. Si queremos consultarte ya de manera más directa, ¿dónde podemos hacerlo? En cualquiera de mis redes sociales, José Ramón probablemente tiene las órdenes, espero no haberlos enredado un poco más porque es un tema que da para mucho. Sí, por supuesto, se puede hablar mucho al respecto, pero pues ahí está al menos un poco de información y pues ya te pueden contactar si es que tienen mayores dudas o preguntas. Te mando un abrazo. Otro para ti. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.